Damos inicio a la grabación de esta sesión. Vamos, por favor, a echar un pequeño vistazo de hasta dónde hemos llegado, ¿no? Entonces, muy rápidamente quiero, como es costumbre, revisar lo que vimos en la sesión pasada. Entonces, en la sesión pasada, sobre todo, el tema más importante que revisamos es el concepto de ergodicidad, ¿ya? Entonces, el concepto de ergodicidad, ¿en qué consistía? En esencia, consistía en lo siguiente, ¿no? Si nosotros tenemos una sola realización de una serie temporal, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en este ejemplo. Aquí ustedes tienen el caso de una serie temporal que está compuesta de la suma entre ruido blanco y una constante, ¿ok? Entonces, en la suma de un ruido blanco y una constante tenemos esta serie temporal, que fue la que nos sirvió de ejemplo en la clase pasada, ¿ya? Digamos, nos sirvió de guía. Entonces, ¿cuál es el punto? Tenemos ahora una sola realización de la serie temporal, ya no tenemos varias, y cuando tenemos una sola realización de la serie temporal, ¿verdad? Tenemos una muestra que estaría dada, digámoslo así, ¿no? Una sola realización con un tamaño de muestra que iría desde 1 hasta t, ya que sería el periodo de tiempo en el cual se da la medición. Entonces podemos sacar estadísticos de esta muestra, por ejemplo, podemos sacar el promedio, ¿ya? Entonces aquí ustedes tienen, bueno, aquí están los retardos, de hecho ponemos aquí si quieren, no hace falta, ya sabemos que son retardos. Entonces aquí tenemos los promedios, ¿no? Entonces aquí está un promedio que es en esencia el promedio en términos temporales. ¿Por qué los llamamos así en términos temporales? Porque es un promedio que está sacado alrededor, o no, pero, sino a lo largo de la muestra medida en el tiempo, ¿no? Entonces ahí sacábamos nosotros, por ejemplo, el promedio. ¿Y en qué consistía la ergodicidad? En que este promedio, ¿sí? Este promedio obtenido de la serie temporal, pero ya solo de una, ¿no? De la una única realización de la serie temporal, este promedio tiende a converger en probabilidad hacia el valor teórico de la esperanza de YT, recordando que este es el valor teórico de la esperanza que nace de las realizaciones. ¿Ya? Entonces, eso nosotros vimos en la clase. Entonces, ¿qué había pasado? Aquí nosotros en el ejemplo estábamos calculando promedios de YT y lo hacíamos acumulando muestra, ¿no? Y vamos haciendo ese ejercicio hasta cubrir, digamos, el periodo de 100 unidades de tiempo. En este ejemplo es una serie temporal simulada, entonces no tiene ninguna dificultad de obtenerse 100 unidades de tiempo, análisis. ¿Y qué era lo que nos interesaba? Ver, bueno, aquí está la serie temporal, ¿no? Que solamente tiene una realización, ¿sí? Entonces ya no hay ni 2, ni 3, ni 100, ni 200, hay solo una realización. Entonces, de esta serie temporal sacamos nosotros el promedio acumulado. ¿Y qué era lo que encontrábamos? Que el promedio acumulado converge en probabilidad hacia el valor teórico de la esperanza, pero no de cualquier esperanza, sino de la esperanza que se obtenía de las realizaciones. O sea, que ustedes pueden ver la convergencia media para cualquier periodo de tiempo. Veíamos que en la serie temporal de ruido blanco más constante, ¿qué surgía? Surgía la tendencia a converger en 2, que nosotros sabemos es la media de esta serie temporal, ¿no? O sea, si nosotros vamos aquí, la media mu es 2. En cualquier caso, la media es 2. Y ese 2, que es el valor teórico que correspondería a la serie temporal, es a la vez el valor al cual convergen, tanto en términos de realizaciones, como también en la convergencia ya más a nivel de probabilidad, ¿no? ¿Qué digo? De la muestra individual. ¿Ya? Entonces, eso nosotros interpretamos con el nombre de ergodicidad. Entonces, aquí tenemos una ergodicidad, ¿sí? Con respecto a la media. ¿En qué sentido? Que si nosotros sacamos la media de esta serie temporal y vamos acumulando muestra, vamos viendo que a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Justamente aquí está, a medida que el tiempo tiende a crecer, ¿ya? Tiende a crecer, entonces vemos que el pelín, cuando el tiempo tiende a crecer, ajá, de este promedio, pero ya no es el promedio de las realizaciones, es el promedio temporal. Entonces esto se acerca a la esperanza. ¿Ok? Entonces sería la convergencia con respecto a la media, ¿no? Entonces sería igual al valor teórico de la esperanza. Entonces,
Como vimos, esta es la lógica de la ergodicidad, y la ergodicidad se puede presentar no solo para la esperanza, sino que también se puede presentar ergodicidad para los otros estadísticos que obtengamos de la misma serie, ¿no? Por ejemplo, la covarianza, ¿sí? La covarianza también era otro indicador que podía mostrar ergodicidad, ¿ya? Entonces, bueno, pues vamos al examen, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver, bueno, antes de la covarianza estaba la varianza. Entonces aquí podemos ver ergodicidad respecto a la varianza, en donde lo mismo, ¿no? A medida que acumulamos muestra, pero esta vez en el tiempo, la varianza converge al valor teórico. Y aquí estaban las autocovarianzas, ¿no? Que en cambio todas convergen a cero, ¿ya? Autocovarianzas aquí estaba de primer orden, de segundo orden y de tercer orden, ¿ya? Recuerden que la convergencia no es perfecta porque es convergencia en probabilidad, que obviamente va a ser mejor mientras más periodo de tiempo, mientras más muestra en el tiempo tengamos. Esto ya nos llama a pensar que nunca podremos hacer series temporales con muestras pequeñas, siempre tendremos que usar muestras relativamente grandes. Por encima, digamos, de unidades temporales 60, 70, 80, por ahí, ¿no? Sería más o menos deseable, incluso más. Pero por ahí va el punto, ¿no? Entonces, mientras más larga sea la serie temporal en términos del tiempo, eso nos va a permitir tener una mejor convergencia. Bien, ¿qué más podemos decir nosotros? Nosotros también habíamos planteado cuál es la condición que permite que garantice que tengamos ergodicidad, ¿ya? Entonces habíamos dicho que un proceso será ergódico respecto a la media si la autocovarianza, ¿sí? En un proceso débilmente estacionario tiende hacia cero, lo suficientemente rápido, a medida que aumenta J. ¿Qué significa eso? Que en esencia, mientras más rápido tiende a cero esta covarianza y a la vez tenemos que la serie temporal es débilmente estacionaria, pues con esas condiciones nosotros ya podemos decir que hay ergodicidad con respecto a la media, ¿no? O sea, en concreto, si nosotros sumamos las autocovarianzas teóricas, ¿sí? Y esta suma converge a un número que es finito, es decir, nos obtenemos un número que es menor a infinito, obviamente, o sea, converge, que sería algo por ejemplo, como esto, ¿no? En donde nosotros vamos sumando las autocovarianzas hasta que la suma se estabiliza. Y luego de que se estabiliza ya no hay más valores de J que hagan que la autocovarianza crezca, ¿sí? Entonces, si se cumple esa condición, podemos nosotros decir que esta serie temporal es ergódica con respecto a la media, ¿no? Pero recordando que no es para cualquier serie temporal, es para una serie temporal que nosotros previamente sabemos que es un proceso estacionario en covarianzas, ¿sí? Eso ya lo dijimos la clase pasada. Veamos el mismo ejemplo de esta serie temporal, de la serie temporal de la media o del ruido blanco más una constante. Nosotros habíamos visto en términos teóricos que este ruido blanco más constante tiene una autocovarianza de cero, ¿sí? De cero, déjenme ver si estaba por aquí mismo. Debe estar por aquí. Un poco más atrás. Quiero el ejemplo con media y constante. Un poco más atrás, permítanme un segundo. Solo está encontrar. Yeah, aquí está. Entonces aquí ustedes pueden ver la serie temporal compuesta de el ruido blanco más una constante, ¿ya? Entonces a partir de esta serie temporal que habíamos visto, que la autocovarianza cuando J es diferente de cero, esa es la autocovarianza, ¿no? Siempre es cero. Entonces en este caso, por ejemplo, sabemos en términos teóricos que la autocovarianza siempre es cero. Si la autocovarianza siempre es cero, ojo que como la suma es desde J igual cero, también se sumaría la varianza, ¿sí? No olviden, por favor, que el gamma cero es la varianza. Vamos. No olviden, ¿no? Que el gamma cero es la varianza de YT. ¿Sí? Es la varianza de YT, en el caso particular. Y los demás gamma J son la covarianza. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Que si sumamos varianzas y covarianzas, al final nos da una suma finita. Ya vimos, en varianzas tenemos sigma al cuadrado y en covarianzas tenemos cero. Entonces, obviamente que la suma es finita, ¿ya? Entonces, como la suma es finita y sabemos que el proceso es estacionario, entonces podemos nosotros hablar de que el proceso es ergódico con respecto a la media, ¿sí? Y bueno, también había otros tipos de ergodicidad que habíamos mencionado, como la ergodicidad en términos de autocovarianzas, que es la que tenemos aquí, que ya revisamos en el gráfico.
Y bueno, habíamos planteado una peculiaridad, ¿no? En el caso especial de que la serie temporal sea estacionaria y gaussiana, entonces la condición que nosotros tengamos una suma que converge, ¿no? De las autocovarianzas, esto es suficiente para asegurar ergodicidad con respecto a todos los momentos. ¿Qué queríamos decir con ergodicidad a todos los momentos? Que podemos tomar la varianza, podemos tomar ya no solamente varianzas, podemos tomar asimetrías, kurtosis, lo que queramos, la media, y se asegura que estos valores, a medida que la muestra tiende a infinito en el tiempo, van a mostrar convergencia con sus valores teóricos que obtendríamos para diferentes realizaciones. ¿Ya? Entonces, ese era un detalle importante. ¿Y por qué era importante para nosotros? Porque ya en términos aplicados, ¿qué es lo que estaremos usualmente haciendo? Nosotros tendremos una serie temporal, digamos, como la serie del PIB, una serie que está aquí, ¿no? En verde. Nosotros lo que haremos es, continuamente estaremos construyendo modelos para estimar esta serie y alrededor de estos modelos va a haber comportamientos del error, del residuo. Entonces lo que vamos a tratar es de que el residuo se comporte como ruido blanco gaussiano y al ser ruido blanco gaussiano, nosotros ya sabremos que ese ruido blanco gaussiano va a ser ergódico, ¿sí? Va a tener ergodicidad. ¿Por qué? Porque el ruido blanco gaussiano, por definición, tiene covarianzas, o bueno, autocovarianzas cero. Entonces, ¿cómo sería en el caso del ruido blanco gaussiano la condición de o que verifica ergodicidad? Primero, estamos claros que epsilon t es estacionario o es débilmente estacionario, eso no hay a dónde ir. Débilmente estacionario. ¿Qué significaba que sea débilmente estacionario? No se olviden, significa que tenemos que la esperanza de YT, perdón, de epsilon t, en este caso siempre va a ser cero, si es que es ruido blanco gaussiano, ¿no? La varianza de epsilon t va a ser igual siempre a sigma al cuadrado, y la autocovarianza, esto recuerden que se llama el gamma cero, y la autocovarianza entre epsilon t y epsilon t menos j va a ser igual a un gamma j, pero como, a ver, primero va a ser igual a cero, ¿ya? Ese es el gamma j, ¿ok? Y todos estos no cambian con el tiempo, no cambian con el tiempo. Entonces, con esto yo ya sé que epsilon t es débilmente estacionario. Esas son mis condiciones para tener estacionalidad débil. Pero aparte, si yo reviso la sumatoria desde j igual 0 hasta infinito del valor absoluto de gamma j, ¿ya? Esto que va a ser igual, esto va a ser igual al sumatorio desde j, bueno, ya no es j, pero el sumatorio. Expandamos la suma, ¿sí? Pongamos esto un poquito más a la izquierda. Si yo expando la suma, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar valor absoluto de gamma 0, más valor absoluto de gamma 1, más valor absoluto de gamma 2, más puntos suspensivos, ¿ya? Pero, ¿qué es esto? El valor absoluto de gamma 0 es simple y llanamente el valor absoluto de sigma al cuadrado más gamma 1, si recuerdan que esto es para j igual 1, 2, puntos suspensivos, es que me va a quedar más el valor absoluto de 0, más valor absoluto de 0, más valor absoluto de 0, y se queda así. Por tanto, ¿qué me va a salir? Estrictamente me va a salir, ni siquiera necesito valor absoluto porque sigma al cuadrado siempre es positivo, y ya está. Entonces, esta es la sumatoria desde j igual 0 hasta infinito del gamma j, ¿de acuerdo? Y esto obviamente es menor a infinito, entonces yo ya puedo decir que epsilon t es ergódico, ¿sí? Epsilon t es ergódico para todos sus momentos, para todos sus momentos. Y ya sabemos qué significa esperanza, varianzas, autocovarianzas, asimetrías, kurtosis, todo va a converger hacia los valores teóricos que obtenemos cuando trabajáramos con esperanza teórica, varianza teórica, etc. ¿Ok? Entonces eso es lo que nosotros hemos visto hasta ahora con estos conceptos de ergodicidad. ¿Ya? Nos vamos a continuar. Bien, entonces continuando con la exposición del tema, eh, y mantenemos, ¿no? Vamos a mantener nuestra guía en el libro de Hamilton. Vamos a pasar al siguiente punto que Hamilton aborda. Entonces, muy rápidamente, hablemos justamente en el punto 3.2 del ruido blanco.
¿ya? Pues solo para completar, digamos, la revisión que tiene Hamilton e ir en el mismo orden, no soltar ningún tema importante. Entonces, ¿qué podemos decir del ruido blanco? ¿Ya? Ya hemos hablado tantas veces del ruido blanco gaussiano que no nos genera ninguna novedad, ¿no? Entonces, lo que primero podemos decir del ruido blanco es que es la base de los procesos que vamos a revisar más adelante, ¿no? O sea, el ruido blanco es la base de todos los procesos que revisaremos más adelante. Revisaremos más adelante. ¿Ya? Si quieren, el ruido blanco es como el bloque con el cual, los bloques de base con los cuales construimos nuestras series temporales. ¿Por qué nos interesa la serie de ruido blanco gaussiano? ¿Sí? Entonces, digamos que tenemos una serie, eh, a ver, entonces pongamos aquí, ¿no? Punto, recordar, o, bueno, es que recordar, pongámosle notar. Notar que la serie, entonces notar que la serie epsilon t igual menos infinito hasta infinito, ¿sí? Eh, mm, cuyos elementos, cuyos elementos eh, cumplen con, ya, entonces, ¿qué van a cumplir sus elementos? Que la esperanza de epsilon t es cero y también que la esperanza de epsilon t al cuadrado, ¿sí? Esto va a ser sigma al cuadrado, que es la varianza, ¿sí? Es la varianza de epsilon t. Ya hemos hecho esto, pero vale una vez más recordar, ¿sí? La esperanza de qué es esto, es la esperanza de epsilon t menos cero al cuadrado, ¿sí? Por eso es que es la varianza, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Entonces, por eso es que hablamos aquí de varianza. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Vemos que el ruido blanco tiene media cero. Vemos que el ruido blanco tiene varianza constante. ¿Y qué más tiene el ruido blanco? ¿Sí? Em, cuyos elementos cumplen con, además que, ya, ups, ya, además que estos epsilons no están autocorrelacionados, no están autocorrelacionados a lo largo del tiempo. ¿Ya qué significa? Igual esto no es novedad para nosotros. Lo que estamos diciendo es que la covarianza entre el epsilon t menos j, ¿ya? Que es igual a la esperanza del producto, epsilon t menos j, va a ser igual a cero, ¿sí? ¿De acuerdo? O bueno, más que t menos j, no, dejámoslo así. T menos j para j diferente de cero, ¿ya? Entonces, esa es la condición. O bueno, a ver, sigamos de mejor a Hamilton, ya para que cuando más que nada ustedes vean el libro no se pierdan, ¿ya? Entonces, pongamos de mejor entre un t y aquí Hamilton pone un tau, ¿ya? Entonces, es nada más para indicar que son dos periodos de tiempo distintos, ¿no? Entonces, esta es la letra griega tau, que más o menos se aproxima a la t, ¿no? Del, del- en términos de escritura latina, ¿no? Entonces, esa sería la idea. Pues en vez de poner j diferente de cero, mejor pongámoslo como lo pone el mismo Hamilton para t diferente de tau. ¿Ya? Entonces, a ver, borremos un poquito más. Sí, sería para t diferente de tau. Ya, para dos periodos de tiempo distintos. Entonces, ¿y por qué hablamos de esto como covarianza? No se olviden la misma idea. Esperanza de epsilon t menos cero, esperanza de epsilon tau menos cero. ¿Ya? Es la definición de la autocovarianza. Muy bien, entonces ya conocemos este proceso, no hace falta reiterarlo mucho. El ruido blanco es este proceso que tiene media cero, que tiene tiene varianza constante y tiene covarianza cero, ¿no? Ya vamos a ver más adelante esto de la autocorrelación, ¿ya?
Pero más o menos la idea no es nada del otro mundo. O sea, ¿qué significa esto de la autocorrelación? Es lo mismo que hablar de correlación entre dos variables. ¿Sí? Recuerden que la correlación nace de la covarianza, entonces ya vamos a hablar de correlación con más calma más adelante. Pero la idea en esencia por ahora se mantiene en que si tenemos dos valores de ruido blanco en diferentes periodos de tiempo, este ruido blanco y el otro ruido blanco no me aportan ninguna información el uno del otro. ¿Ya? No hay patrón. Por eso es que hablamos de que me sale cero, ¿no? ¿Ya? Entonces esa es la característica del ruido blanco, ¿no? Entonces, ¿ya? Como está redactado, en esta base a notar que la serie cuyos elementos cumplen co, además que, ¿ya? Dicha serie se llama ruido blanco, ¿ya? Que bueno, ya la conocemos, ¿no? Se llama ruido blanco o proceso de ruido blanco, ¿sí? ¿Qué más podemos nosotros agregar, no? Eh, Nosotros podemos notar, sobre todo por el tema de la covarianza, ¿sí? El hecho de que tengamos covarianza cero, ya nos da una primera idea de una propiedad que podemos también mencionarla aquí, ¿no? Eh, no necesariamente se va a cumplir siempre, ¿no? Pero también puede ser que a veces queramos, también podemos desear, ¿qué cosa? Podemos desear que epsilon t y epsilon tau, o sea, dos ruidos blancos medidos en periodos de tiempo diferentes, sean independientes, independientes para t diferente de tau. ¿Ya? Entonces, aquí hay una observación muy rápida, ¿no? Eh, no es lo mismo hablar de que no hay covarianza entre dos variables a decir que las dos variables sean independientes, ¿no? ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Ustedes pueden tener dos variables que sean, no tengan covarianza, o tengan covarianza cero, pero que no sean independientes. ¿Ya? Voy a poner un ejemplo muy rápido. Supongamos que hacemos aquí un grafiquito muy rápido, no necesitamos mucho. Vamos a poner en el un eje al epsilon t, en el otro eje al epsilon tau. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué les va a decir la covarianza? Digamos que hay una covarianza positiva entre las dos variables. Una covarianza positiva lo que les dice es que hay una alineación, si quieren, entre las variables. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ustedes tendrían. Variables que se mueven en el mismo sentido. ¿Ya? Entonces, en este caso, aquí tendrían una covarianza positiva. ¿Sí? Una covarianza positiva entre epsilon t y epsilon tau. Esto sería mayor a cero. ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros decimos? Que no queremos esto, sino que queremos un proceso en donde las autocovarianzas de epsilon t y epsilon t menos j, y epsilon tau, perdón, ¿sí? Epsilon t y epsilon tau no sigan una relación lineal. Entonces, ¿cuál es una opción? Una opción podría ser tener puntos arbitrarios en donde no podemos nosotros decir qué sucede entre las dos variables, ¿no? Usualmente se ve como algo así. Entonces, en este tipo de nube de puntos, nos podemos dejar en claro, no sabemos cuál es el vínculo entre estas variables y probablemente si hiciéramos alguna línea de tendencia nos quede casi como esto, ¿no? Entonces, ahí qué pasa, que no tenemos muy claro qué sucede entre las dos variables. A lo mejor no es que no tenemos claro, sino que sabemos que la una variable no me da ningún poder predictivo sobre la otra. Entonces, aquí nosotros diríamos que esta covarianza es eh, t epsilon tau, este es cero, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en el ruido blanco lo común es que si yo comparo dos periodos de tiempo, no tengo yo la posibilidad de establecer vínculo, ¿no? Ahora, esto de aquí no necesariamente implica independencia. ¿Ya? ¿Por qué? Entonces vamos a pasar a otra lámina. 12. Vamos a la lámina 13. Bajemos un poquito esto. ¿Ya? Listo. Entonces esta es la lámina 13. ¿Ya? ¿Por qué hablamos de que no necesariamente puede o tiene que haber independencia, ¿no? 3, 4, ya.
Entonces, pensemos en el siguiente ejemplo, ¿no? Tenemos igual otra vez los planos. Entonces, aquí está epsilon t, epsilon tau. Pero digamos que ahora tuvimos este comportamiento. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen este comportamiento, ¿qué es lo que van a ver? Que en términos de covarianza no hay una línea, ¿sí? Pero no porque no haya una relación entre las variables. Aquí ustedes pueden ver que por un lado crece y otro lado cae, pero como que el crecimiento y la caída compensa. Entonces, si ustedes sacaran aquí la covarianza, es probable que la covarianza entre estos dos valores, epsilon t y epsilon tau, sea cero. Y o se acerca a cero. ¿Por qué? Porque hay una parte positiva y otra negativa que digamos que entre las dos se compensan y queda cero. Sin embargo, ¿qué estamos viendo aquí? Que epsilon t y epsilon tau no son independientes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí podemos notar claramente que hay una relación, por ejemplo, cuadrática entre las dos variables. ¿Sí? Entonces esto, bueno, ya se ha visto, o sea, esto ya lo han visto ustedes en sus clases de estadística, pero vale la pena recordar. Si epsilon t y epsilon tau, estamos hablando siempre de t diferente de tau, ¿no? Si estas dos son independientes, entonces necesariamente la covarianza entre estas dos es cero. Pero no sucede del otro lado. O sea, si ustedes ven que la covarianza es cero, no necesariamente se cumple que ya son independientes. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos dos variables aleatorias que son independientes, ya de largo sabemos que la covarianza es cero. Pero en cambio, si la covarianza es cero, no necesariamente son independientes las variables. ¿Ya? Entonces, por eso es que a veces en el ruido blanco podemos querer ser un poco más rigurosos y no solamente pedir que sean con covarianza cero, sino que a la vez sean independientes. Si son independientes, ¿qué es lo que va a suceder? Por ejemplo, un epsilon t y epsilon tau completamente independientes significaría que no hay como encontrar ningún patrón. ¿Ya? Eso sería independientes, o sea, epsilon t, epsilon tau, y la idea de independencia sería que simplemente esto es aleatorio y no hay como encontrar un patrón. ¿Sí? No sabemos si el aumento de epsilon t nos dice algo sobre epsilon tau. Entonces, como no nos dice mucho, por tanto, esa sería la idea de independencia. Pero como pueden ver, esto de aquí, ¿ya? Esto de aquí es independiente, pero como es independiente, entonces ya de paso sabemos que no hay covarianza, ¿sí? Pero la idea es que no hay patrón. ¿Sí? Si quieren otra forma de decir independientes, es que estamos diciendo que no hay patrón. No hay ningún patrón que podamos identificar entre ruido blancos. ¿Ya? Ok, entonces, sí, estamos asumiendo que epsilon t y epsilon tau son independientes. O sea, si se cumple esto, entonces si se cumple esto, estamos hablando de ruido blanco independiente. Que va a ser siempre el caso, ¿no? O sea, siempre que estemos hablando de ruido blanco, estaremos hablando de ruido blanco independiente. Finalmente, si epsilon t sigue una distribución normal 0 sigma al cuadrado para todo t, tenemos un ruido blanco gaussiano, que eso también ya sabemos. Tenemos un ruido blanco gaussiano. Entonces, ¿cuál es la principal característica del ruido blanco gaussiano? Que el ruido blanco gaussiano nosotros ya sabemos que es débilmente estacionario. Pero a la vez, como es ruido blanco gaussiano, ¿qué significa? Que yo sé que cualquier punto sigue distribución normal. Por tanto, también es estrictamente estacionario. ¿Sí? O fuertemente estacionario. Estrictamente estacionario, pongámosle. O sea, no es solamente débilmente estacionario, sino que también es estrictamente estacionario. ¿Por qué? Porque yo sé que tomando cualquier grupo de puntos voy a encontrar la normalidad. ¿Qué más? También sabemos que es ergódico con respecto a todos los momentos. ¿Ya?
Entonces, todas estas cualidades que tiene el ruido blanco gaussiano, que ahora las podemos entender mejor, ¿no? Porque ya hemos visto todos los conceptos, nos hacen valorar mucho más este ruido blanco gaussiano, ¿no? O sea, nos hacen ver que es un proceso muy importante para nosotros tomarlo como base en la construcción de series temporales, ¿ya? Sobre todo en la construcción de residuos de series temporales, ¿no? O en la simulación de series temporales como la que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces esa es la idea del ruido blanco gaussiano. Ya, pasemos. Muy bien, entonces con eso nosotros ya tenemos todas las piezas básicas con las que podemos ya empezar a discutir sobre el modelo o los modelos que son el motivo de este capítulo, ¿sí? Nos hemos demorado mucho más de lo planificado, pero no me preocupa mucho eso, dado que a la final espero que con lo que estemos viendo ustedes puedan llegar con las mejores bases posibles para entender estos procesos, porque los procesos que vamos a ver ahora son los procesos, digamos, o son parte de los procesos de estrella de series temporales, que son los modelos ARMA, ¿de acuerdo? Entonces, para arrancar, vamos, y con este sería el punto 3.3 del libro de Hamilton, vamos a hablar de los procesos a veces llamados de media móvil. ¿Sí? Procesos de media móvil, que en inglés a veces se los llaman el moving average, promedio móvil, ¿ya? Y sus siglas en inglés son las que le dan nombre a este proceso, a veces se les llama procesos MA, ¿ya? ¿De acuerdo? Por moving average, o sea, por media móvil, promedio móvil, ¿ya? Estos procesos de media móvil, ¿ya? Son, digamos, la primera parte de los modelos ARMA, ¿ya? Que son modelos que, recuerden por favor, permiten hacer predicciones o sacar el patrón de una serie temporal usando únicamente su propia información, ¿sí? Entonces, digamos que son muy importantes estos modelos para poder ir entendiendo lo que se viene después, ¿ya? Pues bueno, ¿de qué se trata esto de los procesos de media móvil o moving average? Los procesos MA. Entonces vamos a arrancar, ¿sí? Con lo que vamos a llamar como el proceso de media móvil de primer orden, ¿ya? Este a veces se le escribe MA1, ¿de acuerdo? Mejoremos la letra, MA1, ¿ya? Entonces vamos a arrancar con este proceso de media móvil de primer orden, ¿ya? Entonces este proceso lo llamamos MA1, ¿ya? Entonces, el proceso no es complicado. Lo que primero quiero que entendamos es por qué se llama media móvil, ¿no? Entonces, consideremos el siguiente proceso. Consideremos el proceso. ¿Cuál proceso? Ya, entonces vamos a ver la siguiente serie temporal. Vamos a escribir YT igual. Mu va a ser una constante. Epsilon T, ruido blanco. Hasta aquí, fíjense, esto es lo mismo que teníamos antes, ¿no? O sea, el que habíamos hecho con este ejemplo, ejemplo 5, ¿no? Es la constante más ruido blanco, ¿ya? Constante más ruido blanco. Pero le vamos a sumar teta epsilon t menos 1, ¿sí? Esta es la letra griega teta. Muy bien, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? En este proceso, ¿ya? Bueno, también de paso vamos a aclarar que epsilon t va a ser ruido blanco gaussiano, ¿sí? Bueno, ruido blanco en realidad, no necesitamos que sea gaussiano, ¿ya? Ruido blanco, pero en la práctica vamos a asumir que es gaussiano, ¿vale? ¿Ya? Ruido, bueno, dejémosle como ruido blanco. ¿Qué es lo que le hace o no gaussiano? Si es normal o no es normal. Si le dejo solo el ruido blanco, puede ser que tenga media cero y varianza sigma al cuadrado, pero no necesariamente sea normal, ¿no? Si digo gaussiano, ahí ya va, es normal, ¿ya? Pero bueno, eso es ruido blanco y mu y teta van a ser constantes. ¿Ok? Entonces, este es el proceso de media móvil MA1, ¿ya?
En este proceso de media móvil de primer orden, MA1, ¿sí? Aquí viene la primera duda, ¿no? ¿Por qué se llama media móvil? Entonces aclaremos esto. Media móvil, ¿a qué se refiere? Media móvil. Ya, entonces, el término media móvil se refiere al hecho de que YT, sí, esta serie temporal YT, se construye a partir de, ¿qué cosa? Un promedio ponderado o de una media ponderada, entre comillas, media ponderada, ¿sí? Una media ponderada de los valores más recientes de epsilon d, ¿sí? O sea, es una media móvil de ruido blanco, ¿ya? ¿Qué queremos decir con media móvil de ruido blanco? Entonces, para ello, vamos a construirnos un nuevo ejemplo, ¿sí? Entonces, vamos a construir una nueva hojita de Excel, ¿ya? Reitero, no prestenle mucha atención a cómo construimos las hojitas de Excel, porque cuando ya les toque su primera tarea, van a tener que hacer una réplica. Y la primera va a ser en Excel, ¿no? Ya las otras son en R. Pero la primera en Excel es cómo hacer las cosas a mano, digamos, ¿ya? Entonces vamos a empezar con el proceso media móvil de orden 1. Es lo mismo que decir ma 1. ¿Ok? Entonces vamos a hablar del proceso de media móvil de orden 1. Y primero vamos a escribir la ecuación. Entonces ya la ecuación la conocemos. Les llevo este control C. Lo pegamos aquí. ¿Ya? Entonces decimos que este proceso es un poquito más grande, ¿ya? Es YT igual a mu, que es una constante, más epsilon t, que es ruido blanco, más teta epsilon t menos 1. Y aquí se va a cumplir igualmente. Vamos a asumir lo mismo, ¿no? Ruido blanco gaussiano, o sea, normal, 0 sigma al cuadrado, ¿ya? Para poder hacer las simulaciones. Sí, porque si no le pongo normal, entonces se hace más complicado, ¿ya? Entonces, tal vez lo único que vamos a poner aquí, aunque se supone que siempre se cumple, pero solo vamos a recordar que es para todo t, ¿no? Entonces, para todo t se cumple esta lógica, que tenemos ruido blanco gaussiano. Entonces, noten cuál es la lógica del proceso de media móvil de orden 1. Tengo yo la constante, mo, una constante, y tengo dos ruidos blancos que se están sumando, ¿sí? A través de un ponderador teta, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos en definitiva? Tenemos la constante mu, ¿de acuerdo? Tenemos la constante teta y también tenemos el sigma, que es la desviación estándar del ruido blanco, ¿sí? O sea, este sigma de aquí. Entonces ahora tenemos nosotros ya no solamente uno, sino que tenemos, ups, no me gusta, ya no importa. Bueno, dejémoslo así, mu, teta y sigma, ¿ya? Entonces mu, recuerden que es esta mu, teta es este ponderador y sigma es el valor de la desviación estándar. Sigma le vamos a poner 1, mu le estábamos poniendo 2, dejemos en 2, y teta, que va a ser este ponderador, digamos que es de 0,5. Ya. Hemos estado haciendo, ¿ya? Vamos a hacer solo una realización de este ruido blanco, tal como hicimos en su momento con el ruido blanco más constante, ¿ya? Entonces voy a hacer realizaciones, me voy a llevar solamente esto de aquí, como quien dice, para ganar un poco de tiempo. Ya, ahorita no me preocupa eso, solo es para ganar tiempo. Listo. Ujú. Ahí voy a mover este panel de... Ponerle acá, ¿ya? Entonces el panel con nuestros parámetros para poder hacer la simulación. Entonces vamos a hacer la simulación del proceso de media móvil de orden 1. Entonces, bueno, borremos más, ya. Entonces, ¿qué es YT? YT dicen que es más, primero una constante mu. Entonces, constante mu, F4 porque es constante. Más ruido blanco gaussiano, sería la inversa, normal. Ya, pero esperen un segundo, ¿no? Antes de hacer nada. Noten ustedes que este es un ruido blanco gaussiano, ¿sí? Y el retardo del ruido blanco gaussiano, del mismo, ¿sí? O sea, esto hay que tener un poquito de cautela.
Entonces, ¿qué vamos a hacer para evitar cualquier error? Vamos a poner este ruido blanco y lo vamos a estimar, digamos, epsilon t, ¿ya? Y vamos a sacar su retardo, epsilon t menos 1. ¿Ya? Entonces vamos a simular el ruido blanco y poner su retardo por separado, ¿ya? Porque si no va a cometerse un error aquí. Entonces ahí sí. Vamos nosotros a simular primero el ruido blanco gaussiano. Entonces sería inversa, normal, ¿sí? Bueno, volvamos a ver la función para que ustedes recuerden. Entonces, probabilidad. Recuerden que iba aleatorio. Pues les va a salir un valor aleatorio entre 0 y 1 que sirve para simular probabilidad. La media es 0, eso no cambia nunca. Y la desviación estándar es este signo. F4, Enter. ¿Ya? Entonces ahí tenemos nuestro ruido blanco. Vamos a simular ruido blanco para 100 periodos. Ya. Entonces ahí está el ruido blanco. ¿Ya? Entonces este sería nuestro ruido blanco gaussiano simulado. ¿Ya? Ya saben, esto va cambiando según cómo actualicemos Excel. El primer retardo del ruido blanco, en cambio, ¿qué se hace? Si es que es el primer retardo, parten desde el segundo periodo y toman la serie original retardando un periodo. ¿Sí? Entonces ahí ustedes tienen el primer retardo del ruido blanco. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo importante notar? Noten aquí que ha sido importante notar, ¿sí? Que tiene que ser el mismo ruido blanco, ¿sí? Pero retardado un periodo, para que se complete la idea del ruido blanco, perdón, del proceso de media móvil. ¿Ya? Si no, no tendríamos proceso de media móvil. Déjenme solo inmovilizo esto y voy a hacer un poco de zoom para que sea mejor. Ya. Bien, entonces tenemos ruido blanco gaussiano y el primer retardo del ruido blanco gaussiano. Por tanto, ¿desde cuándo vamos a poder escribir la serie temporal Y? Desde el segundo periodo. ¿Sí? Entonces, desde el segundo periodo voy a poder construir el modelo, o bueno, el modelo MA1. Pues ahora sí, constante, que sería el mu. Dejen que esto lo cubra un segundo para que no me estorbe. ¿Ya? Entonces, mu sería esto de aquí, F4, más. Ya no necesito volver a escribir la ecuación de ruido blanco porque ya tengo simulado. Entonces simplemente sería este ruido blanco, ¿de acuerdo? Más teta, que es este valor de aquí, que sería igual a F4, ¿sí? Por el retardo del ruido blanco. Sería epsilon t menos 1. ¿Ya? Esa sería la una opción. Entonces ahí ustedes pueden ver cómo se estaría calculando el proceso de media móvil. ¿Ya? Entonces este proceso de media móvil en esencia está tomando t y t menos 1. La otra opción, ¿sí? La otra opción sería que yo tomara más bien así, que es lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Ahí lo que ustedes pueden ver es que estoy tomando epsilon t y epsilon t menos 1, que es lo mismo, ¿no? O sea, podemos hacerlo de cualquiera de las dos formas, ¿ya? Voy a dejar el retardo porque ese retardo me puede ser útil después, pero lo voy a calcular así. Pero es lo mismo, ¿sí? O sea, si se fijan, este 0,3105, que es el de epsilon t menos 1, que estoy tomándolo de un periodo anterior, sería lo mismo que tomarlo de acá, de la serie retardada escrita en otra columna, ¿no? ¿Sí? Pero lo voy a poner aquí. ¿Ya? ¿Para qué? Ya van a ver para qué. Entonces sería Enter. Entonces ya está, ¿no? Sería la constante M3, que es mu, más C12, que es el ruido blanco que está acompañando a YT, o sea, es ruido blanco epsilon t, más M4, que es la constante teta, por C11, que sería el ruido blanco del periodo anterior, retardado un periodo, que es lo mismo que el retardo que está acompañando de aquí a lado. ¿Ya? Entonces, si yo le corro este proceso, aquí tengo yo un MA1. ¿Sí? Entonces, aquí yo ya tengo un proceso de media móvil. Y aquí viene el porqué del nombre. ¿Ya? Es un proceso de media móvil, porque si ustedes se fijen, vamos a ver desde acá. ¿Qué está pasando? En el periodo 2 estoy sumando el error, o perdón, el ruido blanco, lo estoy sumando entre el periodo t y el t-1. ¿Sí? Entonces este sería entre el periodo 2 y el 1 en concreto, ¿no? Entonces aquí estoy haciendo esta suma. ¿Ya? Vamos a ver para acá solo. Siguiente periodo, ¿qué está pasando? Estoy sumando epsilon 3 contra epsilon 2. Si voy a un siguiente periodo, ¿qué pasa? Estoy sumando epsilon 4 contra epsilon 3. Y así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que están viendo? Que a medida que avanza la serie temporal, la suma de los ruidos blancos se mueve, ¿sí? La suma de los ruidos blancos se mueve. O sea, ¿cuál suma? ¿A qué suma me refiero? A esta suma, ¿no? Esto de aquí, ¿sí? Esa suma se mueve, ya es móvil. ¿Por qué? A medida que me muevo en T, va cambiando
la suma. O sea, si ven cómo se va moviendo. O sea, estoy partiendo con 2 y 1. Luego sería con 3 y 2, 4 y 3, 5 y 4 y así, ¿no? Entonces, a medida que me muevo, el promedio, la suma ponderada entre estos dos, se va moviendo. Entonces, por eso es móvil, ¿ya? Y es media móvil, ¿sí? Entonces, media móvil, porque lo que yo estoy haciendo es una suma ponderada, un promedio ponderado de epsilon t contra epsilon t menos 1, usando teta como el ponderador, ¿sí? Entonces, teta es el ponderador que me permite hablar de este promedio ponderado, ¿no? Entre estas variables. Entonces, esa es la idea del por qué hablamos del proceso de media móvil, ¿sí? Y es de primer orden porque tenemos un retardo. Entonces ya se podría imaginar que si quisiéramos hacer un proceso ya no de orden 1, sino de orden 2, que tocaría hacer poner otro retardo. Si fuera de orden 3, tendríamos que poner otro retardo y así, ¿no? Entonces, pero concentrémonos por ahora en este proceso de primer orden, ¿ya? Entonces voy a hacer la gráfica de YT. Tenemos la gráfica. Vamos de con puntos. Ya. Entonces aquí está la serie temporal YT, ¿no? Lo voy a poner en otra hoja. Entonces esto de aquí es MA1, ¿no? Es MA1. Y aquí serían gráficas del MA1. Entonces aquí ustedes pueden ver la serie temporal del YT cuando tenemos o YT es construido con un proceso MA1. ¿Ya? Bueno, aquí está. ¿Qué características o por qué es importante, qué tiene de interesante el proceso de media móvil, ¿no? Que es una generalización, ¿no? Del proceso media más ruido blanco, o perdón, constante más ruido blanco, ¿no? ¿Qué tiene de especial esto? Bueno, aparte de que es media móvil, ¿no? Ya vamos a ir viendo justamente eso. Pero esa es la idea del por qué se llama media móvil. O sea, es una media ponderada de los valores más recientes de epsilon t. Y por media ponderada a qué nos referimos, esta media ponderada, ¿sí? Esta media ponderada se refiere a epsilon t más teta epsilon t menos 1. ¿Sí? Este es con teta como ponderador. Teta como ponderador. ¿Sí? Entonces, por eso es que nosotros les llamamos proceso de media móvil. Muy bien. Entonces, veamos un poco qué características tiene este proceso de media móvil. Pero me adelanto un poco solo en decirles, porque uno se queda con esta intriga de, bueno, ¿y por qué estoy construyendo este promedio? Esto de aquí, ¿cómo les diré? ¿Se acuerdan ustedes en sus clases de econometría 1 cuando surge un problema de autocorrelación en los residuos? ¿Sí? Entonces, cuando ustedes tenían un problema de autocorrelación en los residuos, ¿qué significaba? Que el modelo podría tener la condición, o sea, ¿qué es la autocorrelación en los residuos? Pensemos un momento en términos de econometría 1. Es básicamente que la covarianza entre epsilon t y, por ejemplo, epsilon t menos 1 es diferente de cero. Esa sería la autocorrelación en los residuos. Entonces, si ustedes tenían autocorrelación en los residuos, recuerden que una forma de verificar eso era aplicando la prueba de Durbin-Watson, ¿sí? La de W. Entonces, ¿qué pueden ustedes decir en proceso de media móvil? Que el proceso de media móvil es un proceso que nosotros construiremos cuando creamos que existe autocorrelación en los residuos, al menos correlación de primer orden, ¿ya? Entonces, esa es la idea del por qué nos concentramos en procesos de media móvil. Nos concentramos en procesos de media móvil para, de una u otra manera, enfrentar la autocorrelación de los residuos. ¿Sí? Que repito una vez más, ustedes en econometría 1 aprendieron que se puede evaluar a través del estadístico de Dormin-Watson, ¿ya? Bueno, vamos a volver a ver acá por ahora, lo veremos tal vez más adelante si necesitamos, pero esa es la idea. Entonces, cuando nosotros construimos un modelo de media móvil, lo que estamos tratando es de recoger la idea de que, bueno, puede ser que el residuo tenga autocorrelación, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros hacemos este procedimiento de promediar los residuos en T y T-1. Si sabemos que la autocorrelación es de orden 2, entonces tendríamos que poner otro residuo y así, ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? O sea, la intuición, si quieren pongamos aquí entre paréntesis intuición, tratar de, entre comillas, corregir la autocorrelación en residuos. La autocorrelación, ya, solo dejamos la autocorrelación. Aquí una duda, ¿no? Dicen, pero a ver, un momento, pero epsilon t es ruido blanco.
Si es ruido blanco, no tiene autocorrelación con epsilon t menos 1. Claro, es que no es la autocorrelación en epsilon, es la autocorrelación en y. ¿Sí? Es la autocorrelación en y. Ya vamos a hablar de eso más adelante, ¿no? Entonces vamos. Pero es la intuición, ¿no? O sea, la intuición es que queremos de una u otra manera tratar de ver cómo enfrentamos el tema de la autocorrelación. Bueno, entonces vamos a ver si sacamos algunos estadísticos, ¿no? Obteniendo algunos momentos, ya para que se vayan acostumbrando al término momentos. Entonces, obteniendo algunos momentos. Saquemos la esperanza de este YT, de este proceso de MA1, o sea, media móvil 1. Entonces, la esperanza de YT sería igual a la esperanza de la constante más el ruido blanco más teta epsilon t menos 1. Ya, ¿a qué es igual esto? Nada del otro mundo, distribuyo la esperanza de mu más esperanza de epsilon t más constantes teta, entonces sale teta esperanza de epsilon t menos 1. Entonces, ¿qué es lo que sabemos por ruido blanco? Que la esperanza de epsilon t es 0, la esperanza de epsilon t menos 1 es 0, por tanto, la esperanza teórica de este proceso YT es igual a la esperanza de mu, pero mu es constante, entonces me queda mu. ¿Ya? Veamos si es cierto, o sea, ¿qué es lo que me están diciendo? Que esta serie temporal debe estarse fluctuando alrededor de 2. 2 debe ser su media. ¿Ya? Y no solo eso, o sea, si yo tomo la serie temporal, ma, y saquemos el promedio acumulado, ¿sí? Ya sabemos que me refiero al promedio temporal, ¿no? ¿Sí? Me estoy refiriendo aquí al promedio temporal acumulado. Entonces, si nosotros sacamos este promedio, ¿qué esperaríamos obtener? Veamos. Entonces, vamos acumulando promedios, ¿no? Desde aquí vamos, más promedio. Todos estos dos valores, enter. Dejamos el primer valor fijo, F4, para que se vaya acumulando. Y corremos el promedio. Listo, y hacemos una gráfica. Entonces vamos a ver a dónde converge el promedio acumulado, aunque ya no va a ser sorpresa para ustedes. ¿Sí? Control X. Promedio acumulado, ¿dónde converge? A 2. ¿Qué es 2? Es justamente la esperanza teórica. Tiene sentido, ¿sí? O sea, la esperanza teórica es mu. Recuerden que mu era 2, ¿no? Porque nosotros habíamos puesto que aquí mu sea 2, el valor de la constante. Si le pongo 3, obviamente que la convergencia tiene que hacerse hacia 3 ahora. Y más o menos sale, ¿no? No tan bonito, pero ya. Como quiero que me queden mejor las gráficas, voy a hacer una simulación con más números, ¿ya? Entonces, como todo esto está ya hecho fórmula, voy a correrle hasta... a ver, hagamos cuántas simulaciones. A ver, vamos a hacer más simulaciones, ¿ya? Para que nos queden mejores las convergencias. Entonces, hagamos 1000. ¿Ya? Tener una serie temporal de 1000 es complejo. Es complejo. Usualmente, uno va a tener 1000 observaciones cuando tiene, por ejemplo, datos diarios. ¿Cuál es una serie temporal buenísima para eso? Por ejemplo, el precio del petróleo. El precio del petróleo es un precio que se cotiza cada día, ¿sí? Y de hecho ni siquiera es cada día, se cotiza al minuto, al segundo, en la bolsa de valores de Wall Street. Entonces, un ejercicio chévere que vamos a hacer más adelante es ver cómo se hace el modelo para el caso del precio del petróleo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio con el precio del petróleo y van a ver cómo vamos a tener un montón de datos, ¿no? Pero bueno, por ahora simulemos. Digamos que el precio del petróleo, pero simulado, pues tenemos 1000 simulaciones, ¿ya? Para que se vea mejor las gráficas. Entonces seleccionamos los datos, pero esta vez que sea hasta 1000. ¿Ya? Entonces quiero... Ajá, seleccionar datos. Si no se ve bonito, ni se asustarán, ¿no? Así mismo se empieza a ver. Para que se acostumbren también a ver. Eh, ahí la convergencia es clarísima, si ven, entonces... Ya, solo permítanme quitar los puntos de esta gráfica, que fue mala idea escoger la gráfica con puntos. Cambiar gráfico, solo línea. Ya. Entonces vean, aquí se ve más clara incluso esa idea, ¿no? En estricto rigor, YT no es ruido blanco, ¿no? No es ruido blanco. Pero es una combinación de ruidos blancos. Entonces, como que se ve el espíritu de los ruidos blancos, ¿no? ¿Qué más se puede ver? Que el promedio, aquí ya es clarísimo que convergen, ¿no? Entonces, como pudieron ver,
aumentamos a 1000 el número de muestra, de tamaño de la muestra temporal, sí, ojo, es temporal, y vemos que hay convergencia, ¿no? Entonces aquí recuerden que esta convergencia tenía que ver con que es ergódico, ¿no? Ergódico con respecto a la media. Bien, entonces eso es lo primero, ¿no? Que nosotros podemos ver, o sea, no hay novedad, la esperanza de YT es mu, y a la vez podemos notar que existe convergencia con respecto a esta media. Vamos a sacar ahora los otros estadísticos, los otros momentos. Ya tenemos la esperanza, saquemos la varianza. ¿Cómo sería la varianza de este proceso? Varianza de YT, que sería la esperanza de YT menos mu al cuadrado, ¿sí? Y esto que es igual. Entonces, YT menos mu, ¿qué sería? A ver, ¿dónde está la serie YT? Pues, escribamos la serie, ¿ya? Sería la esperanza. ¿Qué es YT? Es toda la serie, ¿no? Mu más epsilon t más teta epsilon t menos 1 menos mu al cuadrado, ¿verdad? Entonces, nada del otro mundo. Esto me va a salir, ¿qué cosa? Sería la esperanza. Vamos a ver, igual a la esperanza de, entonces se van a ir los mu, no es nada del otro mundo. Entonces me va a quedar solamente la esperanza de epsilon t más teta epsilon t menos 1 al cuadrado. ¿Ya? Ok, entonces, ¿qué estoy viendo aquí? Que tengo yo la suma, tengo una suma elevada al cuadrado. Entonces, ¿cuál es el cuadrado de esta suma? No es nada del otro mundo, es la esperanza de, ¿qué nomás? El primer término al cuadrado, más el doble producto, el doble del primero por el segundo, el doble de epsilon t por teta epsilon t, la teta lo voy a sacar adelante para que me quede epsilon t menos 1, más el segundo término al cuadrado, que sería teta al cuadrado, epsilon t menos 1 al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, simple y llanamente hemos elevado al cuadrado, ¿ya? Y ahora yo ya puedo distribuir la esperanza en esta suma. ¿Qué me va a salir? Sería la esperanza de epsilon t al cuadrado, más todas las constantes voy sacando 2 teta, esperanza de epsilon t menos 1, más teta al cuadrado, esperanza de epsilon t menos 1 al cuadrado. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Sí? Y no olvidemos que epsilon t es ruido blanco. Muy bien. En este punto podemos nosotros coger nuestros apuntes de ruido blanco para ya no pasar el tiempo y ya sabemos estos resultados. Sabemos que, bueno, la esperanza es 0 ya usamos. Pero ¿qué más sabemos? Sabemos que la esperanza de epsilon t al cuadrado es sigma al cuadrado, ya ni para qué perder más tiempo. Y también sabemos que la esperanza de epsilon t y un epsilon diferente, un epsilon tau, es 0. Entonces cojo esos resultados ya directamente para resolver aquí. Entonces, ¿qué puedo yo obtener? La esperanza de epsilon t al cuadrado es la varianza, sigma al cuadrado. ¿Ya? Este ya es resultado de ruido blanco. Ya lo hemos hecho varias veces y incluso lo escribimos. Entonces ya no hace falta escribirlo más, ¿no? Entonces para que se acostumbren, de aquí en adelante, siempre que tengamos esperanza de ruido blanco al cuadrado, es la varianza. ¿Sí? Más. ¿Qué tenemos aquí? 2 teta por este epsilon. ¿Qué estoy haciendo aquí? Este es, perdón, esta esperanza. Es la esperanza de epsilon t y epsilon t menos 1. T y t menos 1 obviamente son distintos. Por tanto, esto es 0. ¿Sí? Yo ya sé que esto es 0 porque yo sé que esto es la covarianza. ¿Sí? ¿Cómo es que yo sé? Puesto que aquí ya lo escribimos, el ruido blanco. Entonces sabemos que la covarianza es lo mismo que poner el producto de los epsilon cuando t y tau son distintos. Entonces yo ya sé que eso es 0. ¿Ya? Y más teta al cuadrado. Esperanza de esto de aquí, otra vez va a salirme sigma al cuadrado. La varianza. ¿Por qué? Es ruido blanco. Si es ruido blanco para todo t, vamos a tener la misma varianza. Por tanto, sea en t o en t menos 1, la varianza es sigma al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces eso está pasando aquí. ¿Ya? Por esta última vez volvamos a escribir el paso intermedio. Solo por esta última vez, ¿ya? Para que vayan cogiéndole confianza. Entonces, la esperanza de epsilon t al cuadrado es la varianza de epsilon t al cuadrado. Más 2 teta epsilon. Entonces, perdón, en vez de epsilon de e estaría la covarianza, ¿no? Covarianza epsilon t menos 1 y más teta al cuadrado, varianza de epsilon t al cuadrado. ¿Ya? Ese sería el paso intermedio, ¿ya? Que ya no vamos a hacer en los siguientes pasos. Esta es la última vez que lo ponemos. Ya después se va a repetir, se va a hacer directo, ¿no?
Muy bien, entonces, peculiaridades. Bueno, primero que la covarianza sea nula, eso no es novedad. Pero lo interesante es que aquí ustedes pueden ver, estoy olvidando el -1 aquí, un segundo. Ya, entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden ver? Que la varianza es siempre la misma, ¿verdad? Sea en t o en t-1. ¿Ya? Entonces, al final me va a quedar sigma al cuadrado y teta al cuadrado, sigma al cuadrado. Por tanto, si hago factor común que me saldría 1 más teta al cuadrado, sigma al cuadrado. ¿Ya? Esta sería la varianza de IET, que ustedes saben que es la gamma cero. Sí, es lo mismo. Gamma cero, gamma cero, gamma cero. Es lo mismo, la varianza o gamma cero. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Primer resultado, que la media o la esperanza de un proceso de medio móvil más 1 es mu. Que la varianza es esta ecuación, 1 más teta al cuadrado sigma al cuadrado. Vean, ¿qué es lo que ha sucedido? El ponderador ya empieza a influir en la varianza del proceso. Recuerden, ¿qué es la varianza? No se olviden esa idea. ¿Qué es la varianza? La varianza me dice cómo se mueve la serie alrededor de la media. En este caso la media es 3, ¿no? Volvamos a 2. Perdón. Volvamos a 2, ¿ya? Que es la media que estamos nosotros usando, ¿ya? Entonces, veamos la media. La media es 2, ¿sí? Siendo la media 2, obviamente que los datos se mueven alrededor de esa media con una amplitud. Esa amplitud, recuerden que está explicada por la varianza, ¿ya? Hay que mover esa etiqueta, no me gusta y cómo está. La formato. Etiqueta bajo. Eso, ya. ¿Sí? Si están desesperados de que sigamos usando números simulados y no ya series temporales de verdad, ya mismito. O sea, cada vez nos vamos acercando más a series temporales de verdad, ¿no? Ya estamos cerca. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que como les decía, la varianza, ¿sí? La varianza ya no solamente va a depender de sigma, o sea, la varianza del ruido blanco, también va a depender del ponderador. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Un ponderador más alto, si aumenta el ponderador, entonces obviamente va a subir la varianza de IET, que es este gamma cero. Entonces ya tenemos un interesante resultado. ¿Qué resultado es este? Que la varianza se puede ajustar también por el ponderador. Entonces tomemos primero el cálculo de la varianza. Entonces saquemos la varianza. Varianza acumulada. Entonces, ¿esto es para qué? Simplemente para ver que existe ergodicidad, ¿no? O sea, para ver si, bueno, no será novedad si hay ergodicidad, pero veamos, ¿no? Veamos la ergodicidad. Entonces, saquemos la varianza, ¿no? Varianza, vamos a sacar la varianza de, esto más abajo. Varianza de YT contra el periodo anterior. Listo. Ya. Damos fijo el primer número para ir acumulando muestra y corremos la varianza. Pues ahí estaría la varianza, ¿ya? Varianza acumulada y hacemos la gráfica. Insertamos una línea, ¿ya? Y vemos que aquí hay convergencia, ¿sí? O sea, la varianza converge, pero ¿a dónde converge? Tal vez vemos que converge un número como que fuera 1, 2, 1, 4, por ahí, ¿no? O sea, ya no es un número conocido, ya no es 1. Veamos si tiene sentido esta convergencia, ¿ya? Entonces vamos a hacer unos cálculos aquí en el mismo Excel. Entonces, esto de aquí es mi panel si quieren, mi panel de control de los parámetros del modelo, ¿no? Alguna mente suspicaz, ojalá sea así, ya empieza a decir, qué interesante, o sea, si yo ajusto solo teta, cambia la varianza. Entonces, cuando ya esté haciendo mis modelos con datos reales, lo que van a hacer los softwares es encontrar ese teta. Pero bueno, ya veremos eso. Entonces, saquemos la varianza, o bueno, pongámosle gamma cero, ¿ya? Entonces, ¿qué es gamma cero? Es la varianza de IET, no se olviden, ¿ya? Entonces, ¿a qué es igual gamma cero según la teoría? Según la teoría me acaba de salir que es 1 más teta al cuadrado por sigma al cuadrado. Entonces, veamos. ¿Cómo sería esto? Sería 1 más teta al cuadrado, ¿ya? Y esto por sigma al cuadrado. 25. Entonces, me dice que esto de aquí es gamma, ¿sí? Incluso si quieren podemos escribir la ecuación de gamma. Entonces, control B. Antes escribamos la ecuación de gamma, ya, para no olvidarnos. Recuerden que gamma es la varianza, ¿no? O sea, la varianza de YT este,
gamma 0 es igual ¿por qué puse fracción? 1 más teta al cuadrado. Algo le está pasando ahí a mi teclado, bueno, no importa. Teta al cuadrado por, voy a copiar esto, sigma al cuadrado. A ver, voy a copiarme este sigma, no sé, no me traiciona. ¿Qué es? Sigma al cuadrado. Y ahí es donde se empieza lo que se ahí tenemos, ¿no? Entonces, esta es nuestra ecuación del gamma cero, ¿sí? Que en esencia es la varianza. Entonces, veamos si realmente estamos convergiendo a 1.25. Entonces, sí, parece que sí, ¿no? O sea, el 1.25 debe estar por aquí. Parece que sí estamos con la convergencia que se cumple. Si quisieran dejarle más bonito esta gráfica, podrían hacer que justo salga la línea de 1.25, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso? Veamos, seleccionar datos. Podemos agregar otra variable, ¿no? Agregar. Nombre de la serie sería la varianza teórica, si quieren llamarla así. Y los valores de la serie serían 1.25. Así se ponía, déjenme ver. No, creo que era solo con un valor. Tengo que poner varios. Bueno, me da pereza. Ya otro rato vamos a aceptar. ¿Ya? Entonces, si le pueden ustedes poner ahí el 1.25 para que se vea la línea, solo hay que tener varios 1.25 y hacer la línea, no es nada. Pero bueno, entonces aquí pueden ver que sí hay convergencia, ¿no? O sea, si pidiéramos a Excel que nos ponga solo el último valor, etiqueta, bueno, no es exactamente 1.25, no es 1.34, pero ya saben que esto es convergencia en probabilidad. 1.19, 1.25, ya ahí convergió, chévere. Una vez pongamos aquí también para que se vea. Agregar etiqueta de datos. ¿Ya? Entonces, esto de aquí sería la ergodicidad con respecto a la varianza, ¿no? Ergodicidad con respecto a la varianza. Muy bien. Entonces, ahí tienen ustedes la convergencia, pero esta vez pueden darse cuenta que para sacar la convergencia primero necesitamos conocer el valor teórico para saber a dónde llega, ¿no? Y esta vez el valor teórico ya es una fórmula un poquito más elaborada, ¿no? No es de mucho, simplemente sacar la esperanza, pero pueden ver, ¿no? O sea, el valor teórico nos da poder predictivo, ¿sí? Porque tranquilamente no hacíamos la gráfica y con este valor de aquí ya tenemos garantía de que hacia allá converge la serie. Bien, sigamos, ya tenemos la esperanza, ya tenemos la varianza, vamos con las autocovarianzas. Entonces saquemos, por ejemplo, la primera autocovarianza. Primera autocovarianza. Covarianza, ya. Entonces, ¿cuál es la primera autocovarianza? Recuerden que esto es la covarianza entre un YT y un YT menos 1, que a veces también lo escribimos como gamma 1, ¿sí? Entonces, esta es la primera autocovarianza. Vamos a ver qué nos sale. Entonces, ¿qué sería esto? Entonces, la covarianza entre YT y YT menos 1 es igual a la esperanza de YT menos mu por YT menos 1 menos mu. ¿Sí? Aprovecho y de una vez ya pongo aquí la esperanza que sé que es mu. ¿Sí? O sea, aquí yo ya sé que la esperanza es mu, entonces directamente pongo YT menos esperanza. Aprovechando también que la esperanza es la misma, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? Entonces, esto es igual, como son procesos MA, ¿sí? Entonces, esto es ya gamma 1. ¿A qué es igual esta covarianza gamma 1? Bueno, en vez de YT menos mu, ¿qué puedo hacer? Escribamos YT. YT es mu más epsilon t más teta epsilon t menos 1 menos mu. Y en el otro paréntesis, en cambio, que tendríamos mu más epsilon t menos 1 más teta epsilon t menos 2 menos mu. ¿Ya? Entonces, fíjense. Yt es todo este término. Mu más epsilon t más teta epsilon t menos 1. Yt. En cambio, yt menos 1 es el primer retardo. Ese primer retardo sería todas las variables que tengan el tiempo tienen que retroceder un periodo. Entonces, mu no tiene tiempo, se queda como este es constante. Si antes tenía epsilon t, el primer retardo que se transforma en epsilon t menos 1.
Teta es constante, no se mueve. Y antes tenía epsilon t menos 1, ahora con el retardo debo tener epsilon t menos 2. ¿Sí? Entonces, esa es la cuestión. El mol desaparece en estos dos términos. ¿Qué me queda? Por tanto, que la primera autocovarianza van a ser del producto entre epsilon t más teta epsilon t menos 1 por epsilon t menos 1 más teta epsilon t menos 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que empezar a resolver este producto, que no es nada del otro mundo, ¿sí? Y cuando lo resolvamos, luego aplicamos la esperanza. ¿Ok? Entonces vamos con la siguiente lámina. Vamos con la lámina 14. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir, ¿no? Entonces, gamma 1 decíamos que es igual a la esperanza de este producto, epsilon t más teta epsilon t menos 1 por epsilon t menos 1 más teta epsilon t menos 2. Ya. Entonces, hagamos la operación. ¿Qué sería? Gamma 1 igual. ¿La esperanza de qué? Epsilon t por epsilon t menos 1, ¿sí? Más teta epsilon t menos 2, ¿ya? Entonces este sería el primer producto, ¿no? Distribuyendo epsilon t. Más, distribuyamos ahora teta epsilon t menos 1, ¿qué me queda? Teta epsilon t menos 1 al cuadrado, ¿sí? Más teta por teta sería teta al cuadrado, epsilon t menos 1, epsilon t menos 2. Muy bien, saquemos la esperanza, sería gamma 1 igual. La esperanza de epsilon t menos 1, más el constante teta sale, esperanza de epsilon t menos 2, más teta, esperanza de epsilon t al cuadrado, esperanza de epsilon, perdón, t menos 1 al cuadrado, más teta al cuadrado, esperanza de epsilon t menos 1, epsilon t menos 2. Muy bien, entonces, ¿a qué va a salirme igual todas estas esperanzas? Volvemos a recurrir a las propiedades del ruido blanco y ahora con más agilidad. Tengo aquí la esperanza del producto de dos ruidos blancos con periodo diferente. Esto es 0. Ya, para qué pensar más. Esta es la esperanza del producto de dos ruidos blancos de periodo distinto. Esto es 0. Esto de aquí también es el producto de dos periodos distintos. Esto es 0. Entonces vean cómo se fueron eliminando varios, ¿no? ¿Y qué me quedó? Tengo la esperanza de un ruido blanco al cuadrado. Esto es la varianza. Entonces al final, ¿qué me queda? Que gamma 1 es igual, bueno, hay un 0 más, ya olvidamos los ceros directo. Entonces, ¿qué me quedó? Que esto es teta sigma al cuadrado. ¿Ya? Resultados importantes. ¿Qué puedo yo decir en comparación al ejemplo que estábamos nosotros haciendo de la media más constante, de la constante más ruido blanco? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos ese ejemplo, no? Un montón de pasos. Aquí está. ¿Qué es lo que yo sabía de este proceso? De constante más ruido blanco. Yo sabía que, bueno, la media es mu. La varianza de esto, si sacábamos la varianza, o sea, cuando j es igual a 0, nos salía sigma al cuadrado. Y cuando sacaba la autocovarianza de este proceso, para j diferente de 0, la autocovarianza me salía 0 para cualquier j. Vean lo que pasa cuando pasamos a un ma 1. O sea, cuando le ponemos un primer retardo. Cuando le ponemos un primer retardo al proceso, si recuerdan que nosotros teníamos un ma1, ¿qué significa ma1? O sea, tenemos que yt es igual a la mu más epsilon t, este es el que ya conocíamos, pero le hemos agregado un teta epsilon t menos 1, ¿sí? Entonces, el haber incorporado este término de aquí, ¿sí? ¿Ya? Entonces, el nuevo término provocó, ¿ya? El nuevo término teta epsilon t menos 1 provoca que la covarianza entre yt y yt menos 1 ya no sea 0, ¿sí? No es 0, sino que esto que también se llama gamma 1, si este gamma 1 que es igual a esta covarianza ya no es 0, sino que gamma 1 es igual a teta sigma al cuadrado, ¿ya?
Es el primer resultado interesante, que ahora ya hay covarianza entre t y t menos 1. Entonces, ¿qué es lo que podemos sacar como una primera conclusión del modelo MA1? Que el modelo MA1, de una u otra forma, ya es un primer modelo que me ayuda a vincular t con t menos 1. ¿Sí? Entonces, esto ya es un resultado importante para nosotros. O sea, ya podemos empezar a vincular el presente con el pasado. Entonces, si digamos, yo dijera, el PIB del trimestre de hoy creo que va a afectar al PIB del trimestre de mañana, o de otra forma, hay covarianza entre el PIB de hoy y el PIB de mañana, entonces, o al revés, si quieren, podemos decir que el PIB de hoy es afectado por lo que pasó en el PIB de ayer, entonces yo podría pensar que un proceso MA1 me puede ayudar para estudiar el PIB, ¿sí? O si el precio del petróleo de hoy depende de lo que pasó en el día de ayer, entonces un proceso MA1 me podría ayudar, porque este puede recoger el hecho de que las covarianzas entre t y t-1 ya no son cero. ¿Sí? O sea, ya hay un vínculo. O sea, este es el primer resultado que no teníamos antes, ¿no? Si quieren, así estrellita. Ya hay un, entre comillas, vínculo entre YT y YT-1. ¿Sí? Muy bien. Veamos cómo se puede evidenciar esto, pero en nuestro Excel. Muy bien, entonces si queremos sacar esto, sería de sacar la autocovarianza, ¿sí? Autocovarianza de primer orden. Ya saben siempre que esto es acumulada, ¿no? Entonces saquemos la autocovarianza de primer orden en el Excel, que no es nada del otro mundo, ¿sí? Simplemente sacamos covarianza, estamos usando muestral, entre quiénes nomás, ¿ya? Vean, sería entre los valores de t y t-1, ¿sí? Entonces, para que me quede bien, necesito el retardo de YT. Entonces, saquemos el retardo de YT. Entonces, tendríamos que sacar YT-1. Entonces, ¿cuál es el retardo de YT? Entonces, si esto empieza en 2, el retardo empieza en 3 y tomo el anterior. Y corre, ¿ya? Entonces, recuerden, esa es la idea del retardo, ¿no? Si la serie temporal empieza en 2, el retardo empieza en 3 y tomo el anterior inmediato, ¿sí? Esa es la idea del retardo. Muy bien, entonces saquemos ahora sí la autocovarianza. Entonces la autocovarianza no es más que la covarianza, voy a tomar muestral, entre, bueno, necesito un pasito más, covarianza entre los valores de YT, ¿sí? Y los valores de YT menos 1, ¿ya? Entonces estoy sacando la covarianza, o sea, estoy comparando YT contra YT menos 1, ¿ya? Entonces ponemos F4 al inicio en todo, F4, F4, y ya tenemos la autocovarianza de primer orden. Listo. Entonces hagamos la gráfica de la autocovarianza de primer orden. Insertamos línea autocovarianza de primer orden. Control X, Control V. ¿Ya? Para quienes ya estén trabajando en R, ¿sí? Hay gente que ya está trabajando en R. Eso me alegró mucho. Para quienes ya estén trabajando en R, les reto a que saquen todas estas gráficas en R, ¿no? O sea, solamente tengan la serie YT y con la serie YT saquen todo, ¿ya? Para los que ya estén haciendo en R las cosas. Bueno, entonces esta es nuestra autocovarianza de primer orden. Vemos que converge algo, ¿no? Vemos que converge algo. Como que converge a 0,5. Parecería ser, ¿no? Pongamos el último número. Agregar etiqueta de datos para ver a dónde llega. 0,52. Muy bien. ¿Estamos bien que sea 0,52? Veamos, ¿no? Entonces, bueno, aquí está la varianza, ¿no? Eh, para yo saberlo, necesito sacar la autocovarianza de primer orden, que es gamma 1, ¿sí? Yo voy a dejar así como gamma 1, y es cuestión de ustedes, eso sí, ya para que estudien, ver qué significa gamma 1, pero gamma 1 en nuestro caso es la autocovarianza de primer orden. Entonces, escribámoslo también como ecuación, ¿no? Control C, Control V. Escribamos además la ecuación, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería? Sería la covarianza entre YT y YT menos 1, que esto le llamamos gamma 1. Ya, entonces, según lo que nosotros vimos, esto a que nos quedó igual, teóricamente hablando, nos había quedado igual a teta sigma al cuadrado. ¿Ya? Entonces esto de aquí debe quedarme teta sigma al cuadrado. ¿Ya? En nuestro caso, teta sigma al cuadrado, ¿a qué debería ser igual? Veamos. Teta es 0,5. Sigma es 1, al cuadrado sigue siendo 1, entonces 0,5 por 1, 0,5. ¿Sí? Entonces, vamos a escribir eso, o sea, sería más
teta por sigma al cuadrado. Entonces, 0,5. Muy bien. Por tanto, la convergencia debe ser a 0,5. Y por lo que estamos viendo, sí parece ser, ¿no? O sea, sí parece que se está yendo a 0,5. Es decir, vemos primero que, ya, otra vez, aquí hay ergodicidad. No voy a cansar de repetir esto, de la ergodicidad. Ergodicidad con respecto a gamma 1. Ya no voy a volver a escribir toda la... para que entre bien ese nombre. Entonces ya saben que gamma 1 es la autocovarianza de primer orden. Entonces, hay ergodicidad, o sea, a medida que acumulamos muestras en el tiempo, nos acercamos al valor teórico esperado, ¿sí? Y ese valor teórico esperado es esto que acabamos de obtener, ¿ok? Entonces, ya podemos nosotros acercarnos a un proceso en donde hay dependencia o hay vínculo, ¿no? Entre dos periodos distintos, ¿sí? Entonces, ahora la siguiente pregunta es, ok, esto sucede cuando comparo t contra t menos 1. ¿Qué pasará cuando compare contra t menos 2, t menos 3, etcétera? ¿Ya? Entonces, vamos a sacar ahora esas otras covarianzas. Entonces, vamos ahora a sacar covarianzas de orden superior. Covarianzas, autocovarianzas, auto. Saben que en series temporales siempre hablamos de auto, ¿no? Autocovarianzas, o casi siempre, autocovarianzas de orden mayor a 1. ¿Ya? Entonces, para ver qué pasa. Entonces, las autocovarianzas de orden mayor a 1, de hecho podemos ponerle un J, ¿no? Para generalizar. J mayor a 1. Bien, entonces, ¿cómo se van a ver estas autocovarianzas de orden mayor a 1? Entonces, sería la gamma J, que sería la covarianza entre YT menos J, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahora sabemos que J es mayor a 1. Bien, ¿y esto qué es igual? Es igual a la esperanza de ¿qué nomás? De YT menos mu por la esperanza de YT menos J menos mu. Muy bien, eso es igual a ¿qué? Entonces, gamma J igual. La esperanza. Ya se acuerdan que las mu se simplificaban, entonces ¿qué me queda? Epsilon t más teta epsilon t menos 1, ¿sí? Y del otro me va a quedar con J. T menos J, perdón. Sería epsilon t menos J más teta epsilon t menos J menos 1, ¿sí? O sea, ¿qué es lo único que habríamos que hacer? Tendríamos que reemplazar y t, se van a eliminar los mu, las constantes, lo mismo que hicimos aquí, ¿no? O sea, es exactamente el mismo procedimiento, ¿sí? Es exactamente el mismo procedimiento, se eliminarían las mu, me quedarían los epsilon t, pero en vez de poner menos 1, ahora pondríamos menos j, ¿sí? Entonces estaríamos epsilon t menos j menos 1, ¿ya? Entonces, tenemos este procedimiento. Muy bien, ¿a dónde nos va a llevar esto? Gamma j igual, entonces podemos volver a hacer el producto. ¿Esperanza de qué? Entonces me queda epsilon t contra epsilon t menos j más epsilon t contra, bueno, teta, epsilon t por epsilon t menos j menos 1, más, estos dos me quedarían teta, epsilon t menos 1, epsilon t menos j, más, teta por teta sería teta al cuadrado, epsilon t menos 1, epsilon t menos j menos 1. Ya. Muy bien, entonces ya ni siquiera voy a distribuir porque ya sé que se distribuye la esperanza, sino ya directo. Veamos. Como yo sé que J, recordar, ¿no? Recordar que J es mayor a 1, ¿no? Porque estamos viendo autocovarianzas de orden superior. J mayor a 1. Ya, entonces, ¿qué va a pasar? Veamos. Epsilon t contra epsilon t menos j. Es el producto de dos ruidos blancos con t distinto. Cero. Ya ni para qué más. Sí, la esperanza de eso se va a hacer cero. Epsilon t contra epsilon t menos j menos 1. Igual van a ser distintos los t's. Los periodos de tiempo, cero. Aquí, bueno, este va a valer. Esto de aquí, ¿qué es? Epsilon t menos 1 y epsilon t menos 1 menos j. Eso también hace cuando j es mayor a 1 que se haga cero. Veamos qué pasa aquí. Fijémonos. Aquí estaría epsilon t menos 1 por epsilon t menos j. Si j fuera 1, me quedaba un epsilon t menos 1 al cuadrado, ¿sí? Que era justo lo que me salió acá arriba, ¿sí? Epsilon t menos 1 al cuadrado. Si j fuera 1. Pero como j es mayor a 1, por ejemplo, j es 2, ¿qué va a salirme? Epsilon t menos 1
por epsilon t menos 2 en vez de 1. ¿Sí? Estaría aquí el 2 mínimo. Entonces serían dos periodos distintos, por tanto esto también se hace 0. Conclusión, recordar que cuando j es mayor a 1, gamma j es 0. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos nosotros notando aquí? Lo que estamos notando es que el comportamiento del modelo MA1, o sea, de media móvil 1, tiene la característica de que su primera autocovarianza con... ¿Dónde estaba? Acá arriba, perdón. Su primera autocovarianza, ¿sí? ¿De acuerdo? Su primera autocovarianza no es nula, sino que ya tiene un valor, ¿sí? Su primera autocovarianza es de este valor. Pero la segunda autocovarianza, y la tercera, y la cuarta, y etcétera, ya son 0, ¿sí? Entonces, esto de aquí es súper importante. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Vamos a ver si es cierto, porque, bueno, ¿qué es lo que estaríamos diciendo aquí, no? Para un modelo MA1, ¿cuál es el modelo MA1? Vamos a escribirlo, no hay problema. Y este es igual a mu más epsilon t. Hasta ahí recuerden que era nuestro modelo de constante más ruido blanco. Pero le ponemos este otro término, más teta epsilon t menos 1, para que haga un promedio ponderado de ruidos blancos. ¿Ya? Entonces, para un MA1, la covarianza entre YT y un YT menos J, que es lo mismo que poner gamma J, es igual a 0 para J igual 2, 3, 4, ¿sí? Ok, entonces vamos a ver si es cierto, o vamos a ver si hay convergencia, mejor dicho. Entonces vamos a poner las otras autocovarianzas. Veamos. Saquemos la autocovarianza de segundo orden. No es de primer orden, es de segundo orden. Bien, para sacar la autocovarianza de segundo orden, ¿qué necesito? Comparar YT contra YT menos 2. ¿Sí? Entonces aquí necesito insertarme otra columna para crear el YT menos 2. Menos 2. Entonces veamos YT menos 2. ¿Cómo saco YT menos 2? Si la T original se mide en 2, YT menos 2 se medirá en 4 periodos. Entonces tomo esto, voy aquí y retrocedo 2. 1, 2. Enter. Listo. Entonces ya tengo mi serie temporal con dos retardos. ¿Sí? Con dos retardos. Recuerden, colegas, que hemos tenido nosotros que sacar la serie temporal desde YT. ¿Sí? Hemos tenido que sacar la serie temporal desde YT porque YT depende de un epsilon t menos 1. ¿Sí? Por eso es que nos sale desde 2. ¿Ya? Entonces, esto siempre pasa en series temporales, no lo olviden. Cuantos más retardos usen en sus modelos, van perdiendo datos. ¿Sí? O sea, tomen en cuenta eso, ¿no? A veces se emociona la gente y pone 10 retardos. Aquí está un epsilon t menos 10. Ah, maravilla de modelo. No olviden, esto también en econometría siempre pasa. Mientras más variables pongan, el modelo siempre mejora o por lo menos no se empeora. Eso ya es un hecho. O sea, siempre que pongan más variables, el modelo no se empeora y a veces mejora. Entonces, si ponen 10 retardos, les va a salir un modelo que parecerá una bestia. Pero ¿cuál es el problema? Que se están comiendo su base de datos, porque van a poder correr el modelo después de 10 periodos. Y recuerden que nosotros queremos que nuestra serie sea lo más larga posible para la convergencia. ¿Sí? Entonces no es cuestión de coger cualquier número de retardos, sino que hay que hacerlo con cautela. Ya veremos de eso, ya hablaremos de eso más adelante. Pero bueno, entonces saquemos la autocovarianza de segundo orden. Entonces sería la covarianza entre YT, ¿sí? ¿No? Ya. Ok. Creo que alguien estaba en otra clase de algo. Pero bueno, no hay problema. A ver, ¿dónde está el Excel? ¿Dónde está? Aquí está. Ya. Entonces, esta es la autocovarianza de segundo orden, ¿no? ¿Por qué de segundo orden? Porque estamos comparando YT ahora contra su segundo retardo, que es YT menos 2. ¿Sí? Entonces, dejamos fijos los primeros valores. F4 y Enter y corremos. Muy bien, entonces ya tenemos el cálculo de esta autocovarianza. Tenemos que verificar si efectivamente está o no convergiendo a qué valor. ¿Qué nos decía la teoría? Que debe converger a 0. Entonces veamos si en efecto converge en 0. Hacemos una gráfica, insertamos línea
Y parece que sí, ¿no? Parece que la autocovarianza de segundo orden sí converge al valor teórico, que es 0. ¿Sí? Autocovarianza de segundo orden. Entonces sí podemos decir que hay ergodicidad con respecto a gamma 2. Ergodicidad con respecto a gamma 2. O sea, la autocovarianza de segundo orden. ¿Ya? Esto de aquí. Dar formato al eje. Etiquetas. Bajo. Ya. Muy bien, entonces tenemos este resultado y es que la autocovarianza de orden 2, ¿sí? Ya. Recuerden que esto está comparando YT contra YT menos 2, ¿no? Pongamos nomás. A ver, esto es igual, covarianza. No, perfecto, no sé cómo poner YT. A ver, veamos. Covarianza de YT contra YT menos 2, ¿sí? Esa es la idea. Por eso es de segundo orden, ¿no? Y la de primer orden ya saben que es porque estamos comparando YT contra YT menos 1. Entonces estamos notando, colegas, que sí hay convergencia. O sea, los datos sí se acercan al valor teórico que estamos nosotros obteniendo. ¿Sí? Aquí el 0 es claro, pero pongamos nomás el valor, el último valor. Agregar etiqueta. Ya. ¿Ok? Entonces estamos viendo que la autocovarianza de orden 2 es prácticamente 0. ¿Sí? ¿Qué pasará con la autocovarianza de orden 3? ¿Ya? Y con la de orden 4 y todo. Deberíamos esperar que también sean 0. Entonces hagamos una autocovarianza más, nada más. Entonces, para hacer la de tercer orden. Entonces vamos a nosotros insertar otra. A ver, vamos a copiar, perdón. Entonces vamos a sacar una última autocovarianza. Una de tercer orden. Autocovarianza de tercer orden. Entonces, para sacar la autocovarianza de tercer orden, ¿qué necesito hacer? Tendríamos que hacer el tercer retardo. ¿Ya? Entonces verán, para la de tercer orden no voy a sacar el tercer retardo aquí, sino que voy a hacer directo. ¿Ya? Para que ustedes un poco también ya vean cómo sea directo, para que no, digamos, para que tampoco ganen confianza y ya no estén haciendo cada rato las columnas. ¿Cómo sería si quisiéramos hacerlo directo? ¿Ya? Entonces veamos. Sería de comparar lo siguiente. Primero yo sé que va bajando un escalón, ¿no? Entonces sería más covarianza, ya. ¿Dónde están los valores de Y que yo quiero comparar? Serían estos valores de Y, ¿verdad? ¿Contra cuáles? Contra los valores de Y retrocediendo 3 periodos. Los valores de Y serían, estos serían los inmediatos. Retroceder un periodo, retroceder 2 periodos, retroceder 3 periodos. Entonces, ¿cómo retrocedí 3 periodos? ¿Qué es lo que hice? A ver, enter. Disculpen. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hice? Lo que hice fue, ok, si mi covarianza le estoy calculando tomando 6 y 5, si resto 3, ¿qué sería? Desde 3 y 2. ¿Sí? Entonces es lo mismo. Es en vez de haber hecho t menos 3. ¿Ya? Entonces dejo esa para que ustedes la vuelvan a revisar más adelante. Y si quieren, la apliquen para no estar haciendo tantas columnas. Si no están cómodos con eso, ¿qué habría que hacer? Simplemente crean otra columna con el y t menos 3. Y siguen la misma lógica que hemos seguido siempre, ¿ya? Sino que les pongo también el cálculo directo por si acaso alguien ya quiere hacerlo directo y no quiera crearse tantas columnas. Entonces veamos si esta autocovarianza de tercer orden converge o no converge. Aunque ya podemos intuir que sí, ¿no? ¿Sí? Converge. X control B. ¿Ya? Entonces la autocovarianza de tercer orden también converge. Entonces esto sería la ergodicidad con respecto a gamma 3. Ya no voy a poner que es gamma 3, ya se entiende, que es la autocovarianza de orden 3. Entonces, vemos que los resultados con los datos reales, bueno, no los datos reales, sino con los datos simulados en Excel, nos están dando los mismos valores que los resultados teóricos. ¿Cuál es el valor de los resultados teóricos? Que si quisiera para verificar que el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo orden son 0, tendría que hacerlos. Porque no, el que yo tenga esto no me garantiza del todo que voy a tener el mismo resultado para órdenes más altos. Sí, yo no sé qué pasó aquí. Pero sí me entienden el punto, ¿no? Es decir, no podría yo conformarme con hacer gamma 3. Tendría que sacar gamma 4, gamma 5. Bueno,
Es usual que, bajo, ya. Es usual que las autocovarianzas caigan con el tiempo, ¿no? Y después del 3, si vemos que es 0, después del 2 que es 0, como que ya es intuitivo decir, bueno, va a ser 0 después. Pero no siempre, depende, ¿no? Depende de cómo esté estructurada la serie temporal. Entonces, ahí es la parte vital del resultado teórico. O sea, yo por el resultado teórico ya sé que los gamma j van a ser 0 para 2, 3, 4, 5, etcétera. ¿Sí? Entonces ya no necesito yo estarme dedicando a explorar todos, ¿sí? De hecho, ni siquiera necesitaría estas gráficas, pero las estoy construyendo para ilustrarles el comportamiento del modelo MA1. ¿Ya? Pregunta, ¿el MA1 es estacionario? Pues, ¿cómo yo podría verificar cómo podríamos responder a esta pregunta? Vamos aquí la pregunta. ¿El proceso MA1 es estacionario o débilmente estacionario? Siempre que estemos hablando de estacionariedad, estamos hablando de débil, ¿no? Débilmente estacionario. Ya. ¿Cuáles eran las propiedades que debía cumplirse para hablar de que sea débilmente estacionario? Vamos, la esperanza de este proceso, ¿cuánto era? Mu, que es constante en el tiempo, no se mueve. La varianza de YT, que era este gamma 0, ¿a qué salió igual? Entonces gamma 0, recuerden que sacamos, es esto, ¿no? 1 más teta al cuadrado, sigma al cuadrado. 1 más teta al cuadrado, sigma al cuadrado. También es constante en el tiempo. La primera covarianza, la covarianza de orden 1, YT contra YT menos 1, que esto es igual a gamma 1. Esto salió teta sigma al cuadrado, que también es constante en el tiempo, o sea, no aparece aquí la T. Recuerden, ¿cuál era la idea de la estacionariedad? Que ustedes tengan valores estables para cualquier T, ¿sí? Porque si tienen valores estables para cualquier T, ya no tienen que hacer las realizaciones. ¿Se acuerdan que nosotros hacíamos realizaciones? O sea, en realidad, ¿qué tendríamos que tener aquí? Una realización, dos realizaciones, ¿se acuerdan, no? Y teníamos que hacer todo el cálculo para todas las realizaciones. Sin embargo, si yo estoy viendo que estos resultados son para todo t, o sea, no aparece aquí la t, entonces para todo t, y bueno, también ya sé que la covarianza de yt contra un yt menos j es igual a gamma j, y esto es igual a 0 para j igual 1, 2, 3, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto se cumple para todo t. Para todo t. Sí, porque no aparece t. Si apareciera t por algún lado, ya no es estacionario y se nos fregó el resultado. Muchas gracias. Ya, sí, estamos cerrando la clase. Entonces, ¿qué sucede? Que como esto se cumple para todo t, la serie es estacionaria. ¿Y qué significaba que sea estacionaria? Recuerden que si yo tomo cualquier periodo de tiempo, el que sea, y yo construyera hipotéticamente las realizaciones, como hemos hecho en ejercicios pasados, de hecho, aquí está el ejemplo con realizaciones, creo, ¿sí? Aquí está, ruido blanco más constante. Aquí todavía usamos realizaciones, vean. Entonces, si yo hiciera este ejercicio de las realizaciones, ¿qué es lo que yo vería? Que los resultados me van a dar los mismos para cualquier t. Entonces, por eso ya no necesito hacer las realizaciones, porque yo sé que me va a dar lo mismo. ¿Por qué? Porque en teoría tengo esto. Entonces, ya pueden ver que ya en la práctica, si yo quiero ver que un proceso es estacionario, simple y llanamente recurro a mis resultados que están acá. ¿Sí? Y listo. Entonces, yo sé que el MA1 sí es estacionario. ¿De acuerdo? Entonces, como yo ya sé que el MA1 es estacionario, tranquilamente puedo estar seguro de que no necesito hacer las realizaciones. Si quieren, lo podemos poner aquí. Entre paréntesis, no necesito más de una realización. ¿Sí? Si quieren, eso es en la práctica lo que significa, o para qué nos sirve lo estacionario, para ya no estar haciendo todas las realizaciones. Que es en ese efecto lo que tenemos, ¿no? En este modelo de media móvil que tenemos, una sola realización y una sola serie temporal. Ya tenemos que estar simulando toditas. ¿Qué más? Entonces, ¿qué otra cosa podemos preguntarnos de este proceso? Entonces, hagamos aquí una pequeña línea. Entonces, otra pregunta ¿es el proceso ergódico? Entonces preguntamos si el proceso MA1 es ergódico en todos sus momentos. El proceso MA1 es ergódico
en todos sus momentos. O sea, en la esperanza, en la varianza, en las autocovarianzas y también en los, si quisiéramos, o sea, podemos sacar kurtosis, podríamos sacar cosas más raras, pero no nos hace falta. Pero la pregunta ¿es ergódico o no? Ya. Entonces, por las gráficas que nosotros hicimos en el Excel, ya sabemos que sí es ergódico, o sea, sí converge a los valores teóricos. Pero vean, la ergodicidad la hemos demostrado para cuál, o bueno, no demostrado, hemos graficado, ¿no? Esto no es demostración. Alguien podría decir, ¿y qué tal si nunca converge? ¿Qué tal si esto no es un error aleatorio? O sea, ¿qué tal si siempre estás con un error? Entonces no converge, ¿no? Pero bueno, sabemos que sí, pero podría pasar, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo mostramos ya más rigurosamente que el proceso es ergódico? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, veamos, ¿sí? Si sacamos nosotros la suma, sumatorio, desde j igual 0 hasta infinito, de las autocovarianzas en valor absoluto, ¿esto qué va a ser igual? Gamma 0 más gamma 1 más gamma 2 más gamma 3 más puntos suspensivos, ¿verdad? Pero este sumatorio, desde j igual 0 hasta infinito, de gamma j, es igual a ¿qué? ¿Cuál es el valor absoluto? ¿Qué era gamma 0? Era la varianza. Y yo ya tengo la varianza, que salió 1 más teta al cuadrado sigma al cuadrado. 1 más teta al cuadrado sigma al cuadrado en valor absoluto. Más, ¿qué es gamma 1? Es la primera autocovarianza, que es teta sigma al cuadrado. Teta sigma al cuadrado en valor absoluto. Más, ¿qué pasa desde 2 en adelante? Se hace 0. La autocovarianza, entonces sería 0 más 0 y lo que sigue siendo ceros. Sigue siendo ceros. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros notar? Notaremos que, por tanto, esta suma de aquí es el sumatorio para j igual 0 hasta infinito de gamma j es igual 1 más teta al cuadrado, sigma al cuadrado. Puedo quitar el valor absoluto porque todo está al cuadrado dispositivo. Más el valor absoluto de teta por sigma al cuadrado es positivo, entonces solo habría que ver el valor absoluto de teta. ¿Y todo esto qué es? Obviamente es menor a infinito. Son números. De hecho, podríamos hasta calcular si quisiéramos, porque tenemos el valor de todo, teta y sigma. Pero no me interesa. El punto es que esto es menor a infinito. O sea, tiene autocovarianzas que se suman y se estabilizan. ¿Qué significaba esto? Recuerden que esto significa que el proceso sí es ergódico. Entonces, como las sumas del valor absoluto de las autocovarianzas se estabilizan, no serían las, es la, como la suma. Se estabiliza. ¿En dónde se estabilizó? Para j igual a 1, ¿no? En j igual a 1. Entonces, el proceso MA1 es ergódico en todos sus momentos. Entonces vean este resultado súper poderoso, ¿no? ¿Por qué? Es poderoso por lo siguiente. Es poderoso porque, en esencia, ¿qué me está diciendo? Muy bien. Ah, por cierto, para eso también necesitamos eh, que epsilon t sea ruido blanco gaussiano, ¿no? O sea, normal, 0 sigma al cuadrado. Que sí es, o sea, el que tenemos en el Excel es ruido blanco gaussiano. Sí, no se olviden de eso también, ¿no? O sea, eso también necesitamos. ¿Sí? También necesitamos esto. También debe cumplirse. También es... también ya, que sí se cumple. Ya. Entonces, con esto cerramos la clase. ¿Qué estamos diciendo? Que tranquilamente lo que nosotros hicimos con las gráficas, ¿sí? Tenemos completa confianza de que es un buen resultado porque en teoría, o sea, sacando esta prueba, vemos que el MA sí es ergódico, el MA1, el modelo de medias móviles 1. ¿Por qué es ergódico? Porque la suma de las autocovarianzas en valor absoluto converge a un número que es, obviamente, menor a infinito. O sea, no es un número que crece, crece y crece. Entonces, dado este resultado, ¿sí? O sea, como un checklist, dado esto, y dado también que el ruido blanco es gaussiano, o sea, es gaussiano, estamos usando un ruido blanco con inversa normal, entonces es ergódico. Y podemos tener toda la confianza de qué cosa si es ergódico.
Entonces recuerden, y con esto ya cerramos, disculpen que me extienda un poquito, solo para recordar que esto del gódico, entonces, ¿qué significa? Que la esperanza de YT, solo por poner el caso de la esperanza, va a ser igual al pelín cuando t tiende a infinito del y promedio, que es lo que estamos viendo en la gráfica. ¿Ok? Y lo mismo con la varianza, autocovarianza, etc. ¿Ok? Listo. Entonces, con esto prácticamente hemos cerrado esta primera explicación del modelo MA1 y en el próximo video iremos viendo mayores detalles de este tipo de serie temporal. Entonces cerramos aquí el video.